Mis papás le dijeron a todo el mundo que me moría al nacer. Pero llevo 16 años viva, encerrada en el sótano, en un cuarto insonorizado. Dicen que estoy maldita porque nací en año bisiesto y que solo puedo existir el 29 de febrero. Según ellos, yo nada más soy real un día cada 4 años. Los otros 1460 días simplemente desaparezco en ese cuarto sellado allá abajo. Me pasan la comida por una ranura, como si fuera un animal del que les da vergüenza hacerse cargo. Aseguran que si me ven entre cumpleaños voy a maldecir a la familia, pero yo sé cuál es la verdad. Soy la hija de una infidelidad, la bebé de la mala suerte, el error que solo puede ser en año bisiesto. Ese cuarto fue mi mundo desde antes de que pudiera siquiera gatear. Una bebé bisiesta, dijo la enfermera. ¡Qué especial! Mamá se quedó con la mirada ida. Solo va a existir a veces, susurró. Perfecto, esa es la solución. Después supe que a ella le habían diagnosticado esquizofrenia y se negó a tomarse el medicamento. Papá venía hasta atrás cuando me llevaron a la casa. Siempre anda borracho, pero ese día era de esos borrachos que le dicen que sí a todo. Mamá le soltó su plan mientras él nomás asentía, con el bourbon escurriéndole por los poros. Está maldita, ¿entiendes? Es hija de él. Y luego, como si estuviera resolviendo un problema sencillo, había una salida. Las bebés bisiestas no existen, salvo en su día. La escondemos. No puede esparcir la maldición. El cuarto quedó listo en una semana. Espuma acústica pegada hasta en el último rincón. Una ranura abajo de la puerta apenas para meter charolas. Un baño minúsculo a un lado. Y una cámara en la esquina para comprobar que seguía viva sin tener que verme. No había ventanas. No había apagador que yo pudiera tocar. Solo un foco desnudo, que prendían 2 veces al día, a la hora de la comida. Aprendí a contar haciendo rayones en la pared. 1461 marcas entre cada vez que se abría la puerta. Y en esos momentos, mamá me miraba con unos ojos que por ratos casi parecían cuerdos, y susurraba: «Hoy eres real, bebé. Hoy sí existes». Mis hermanos ni supieron de mí durante años. Mason y Luke nacieron 13 meses después que yo, en un día normal, un día seguro. Ellos tenían cuartos arriba y fiestas de cumpleaños cada año. Yo veía sus pies pasar por la rendija de mi puerta, los oía reírse con caricaturas que yo nunca iba a ver. Mamá les metió miedo con que el sótano era peligroso. «Mojo tóxico», decía. «Con una sola respirada te mueres», pero ustedes nunca hacen caso. Mason me encontró cuando él tenía 7 y yo 8, aunque yo nada más había celebrado 2 cumpleaños. Se le fue la pelota escaleras abajo y la siguió, sin pelar los gritos histéricos de mamá. Pegó la cara a la ranura de mi puerta y sus ojos se toparon con los míos. «¡Hay una niña aquí adentro!», gritó. Mamá lo jaló de golpe y escuché el trancazo retumbar por toda la casa. «Eso no es una niña», le dijo, dura. «Es un eco, un fantasma. Si lo vuelves a ver, se muere toda la familia». Hasta ella se tragaba sus propias mentiras. Y lo peor no era el encierro, lo peor era oír cómo la vida seguía sin mí. Las mañanitas cantadas arriba mientras yo me quedaba a oscuras, las mañanas de Navidad con el crujido del papel de regalo justo sobre mi cabeza, los días buenos de mamá cuando el medicamento le hacía efecto y se ponía a hornear galletas. El olor se metía por las rejillas mientras yo comía arroz frío por mi ranura. Papá lo intentó una vez. Lo supe por cómo arrastraba los pies, por cómo se quedó horas plantado afuera de mi puerta. «Linda», le dijo a mamá, arrastrando las palabras, «esto no está bien. Sigue siendo nuestra hija». La voz de mamá se afiló, como cuando le daban sus episodios. «¿Tu hija? ¿Tu hija? ¿Quieres la maldición en esta casa? ¿Quieres que Mason y Luke se mueran porque tú eres demasiado débil para protegerlos?» Después de eso, esos pasos arrastrados no volvieron. Aprendí a leer sola con los libros que a veces mamá aventaba por la ranura, siempre de maldiciones, demonios, hechizos de protección. Para cuando cumplí 10, entendía la esquizofrenia mejor que muchos doctores. Me sabía los patrones de mamá, cuando le llegaban las voces, cuando se ponía a caminar de un lado a otro arriba de mi techo,
murmurando que la maldición se colaba por las tablas del piso. Sabía que papá tomaba más cuando ella se ponía peor. Sabía que mis hermanos aprendieron a fingir que yo no existía. 29 de febrero de 2020. Mi cuarto cumpleaños. Tenía 12 años, pero solo me habían celebrado 4. Mamá abrió la puerta y yo parpadeé con la luz del pasillo, como topo. Colgó serpentinas y globos, sacó un pastel con 4 velas. «¡Hoy eres real!», cantó, con esa energía maníaca chisporroteándole por todo el cuerpo. «Hoy la maldición duerme». Mason y Luke se escondieron detrás de papá, muertos de miedo de los fantasmas del sótano que su mamá a veces admitía. Yo intenté hablar, pero casi ya no me acordaba cómo. Cuando solo hablas un día cada 4 años, las palabras se sienten raras en la boca. «Hola», alcancé a decir. Luke se echó a llorar. «¡Que se regrese!», gimoteó. «¡Da miedo!». La esperanza que había cargado durante 1461 días se me hizo pedazos. Ni siquiera en mi día real era real para ellos. Ahí fue cuando empezó el ataque. Tal vez por la oscuridad, por la desnutrición, por el silencio interminable. Me retorcía en el piso de concreto, sola, mordiéndome la lengua, sin que nadie me ayudara. Mamá miraba por la cámara y tomaba notas. «La maldición está contraatacando», murmuraba. Papá se llevaba más bourbon a la cama esas noches. Yo empecé a dejar mensajes debajo de la puerta. Los rayaba en pedazos de cartón con las uñas. «Por favor, ayúdenme, me estoy muriendo, no los voy a maldecir». Mason encontró uno una vez. Lo oí deletrear despacio. Luego vinieron los pasos de mamá, su grito, el clic del encendedor. Los quemó todos mientras les explicaba que los demonios escriben notas para engañar a los niños y hacer que abran puertas. Otra vez vino gente del gobierno. Alguien reportó gritos en la casa. Mamá se puso su sonrisa de «todo bien». Les enseñó todo. La puerta del sótano estaba tapada, pintada encima, empapelada, escondida detrás de un librero. «Nada más estamos nosotros 3 y los niños», dijo con vocecita cantada. La trabajadora social apuntó. Familia feliz, casa limpia, niños normales. No volvieron. 28 de febrero de 2024. Al día siguiente sería mi 5º cumpleaños. 16 años con solo 5 cumpleaños. Escuchaba a mamá caminar de un lado a otro, otra vez sin pastillas, murmurando de maldiciones de año bisiesto y bebés demonio. Y entonces sonó lo que había soñado durante 5.843 días. Una llave entrando en la cerradura. Mason se la había robado del joyero de mamá. La puerta se abrió y yo salí tambaleándome. Las piernas ya no me daban para sostenerme. Mason se puso pálido al verme, con la mano todavía apretando la llave robada. Se me doblaron las rodillas y me sostuve del marco. Los músculos me ardían después de años sin usarlos. El pasillo se extendía frente a mí como si fuera una distancia imposible. La alfombra se sentía suave bajo mis pies descalzos después de toda una vida de concreto helado. «¿Puedes caminar?», susurró Mason, mirando con nerviosismo hacia las escaleras. Los pasos de mamá se habían detenido, y ese silencio de golpe se sentía más peligroso que sus murmullos. Quise responder, pero traía la garganta hecha trizas. En lugar de eso, di un paso tembloroso hacia adelante, luego otro. Las rodillas me castañeteaban como a un becerro recién nacido. Mason alargó la mano para sostenerme, pero se arrepintió y la retiró, todavía asustado por la maldición que le enseñaron a temer. La casa no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. Tantos años oyendo la vida encima de mí y armándome escenas enormes en la cabeza. Y al final, la realidad era más pequeña, más descuidada. Había fotos familiares alineadas en las paredes, 3 niños sonriendo en cada cuadro. El cuarto hijo solo existía en un sótano cerrado con llave, borrado de su mentira perfecta. Arriba rechinó una puerta. A Mason se le abrieron los ojos y me empujó hacia la cocina. «¡Escóndete!», siseó. «Ya viene». Me tambaleé detrás del refrigerador justo cuando los pasos de mamá llegaron a las escaleras. El corazón me martillaba tan fuerte que juré que lo iba a oír. Por la rendija entre el refri y la pared, la vi bajar. El pelo hecho un desastre, la bata manchada de café viejo. «¿Mason?».
Traía ese filo en la voz que significaba que las voces le estaban hablando otra vez. ¿Qué haces despierto? Vine por agua, dijo él, colocándose para taparle la vista hacia la cocina. Mamá entornó los ojos. Lo hizo a un lado para pasar y abrió las fosas nasales como si pudiera olerme. Algo anda mal. Se rompió el equilibrio. La maldición se está moviendo. Se fue directo a la puerta del sótano. Todo mi cuerpo se puso rígido. En segundos vería el cuarto vacío, la puerta abierta, al prisionero desaparecido. Mason la siguió con las manos temblorosas. El alarido que soltó al ver el cuarto vacío hizo vibrar las ventanas. ¡No, no, 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 no! Se volteó hacia Mason y lo agarró de los hombros. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada, yo no fui. La maldición te va a llevar. Nos va a llevar a todos. Ella lo sacudió con furia, haciéndole azotar la cabeza hacia atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está el demonio? Los pasos pesados de papá retumbaron bajando las escaleras. Linda, ¿qué demonios pasa? ¡Se fue! ¡Esa cosa se fue! ¡Nos vamos a morir! Me encogí todavía más detrás del refrigerador, viendo a papá procesar la escena. Sus ojos inyectados en sangre fueron de la puerta del sótano abierta a la cara aterrada de Mason y luego a la furia desatada de mamá. Por un segundo pensé que de verdad iba a hacer algo. En cambio, estiró la mano y agarró la botella de bourbon de la barra. Tenemos que encontrarla. Mamá soltó a Mason y se puso a caminar de un lado a otro. Antes de medianoche, antes de que empiece el año bisiesto. Si está libre en su cumpleaños, la maldición se vuelve permanente. Mamá, por favor. La voz de Mason se le quebró. No es un demonio, solo es... La bofetada tronó en la cocina. Nunca le digas ella, es una cosa, una maldición. Un error que debió morirse hace 16 años. Me mordí el puño para no soltar un grito. Cada palabra se me clavaba más hondo que la soledad. Al menos en el sótano podía fingir que, en algún lugar, de alguna forma, me querían. Que era el miedo lo que los mantenía lejos, no el odio. Mamá sacó una lámpara de mano del cajón. Busquen por todos lados. El ático, el garaje, la bodega. No pudo irse muy lejos. Mira nada más lo pálida y débil que está. A lo mejor ni llega al lindero del terreno. En eso tenía razón. Ya me ardían las piernas por el tramo corto hasta arriba. 16 años de oscuridad y desnutrición me habían dejado con la fuerza de un niño enfermo. Pero yo tenía algo que no esperaban. 16 años de escuchar, aprender y planear. Conocía los patrones de mamá mejor que ella misma. Papá se dio otro trago de bourbon y se fue arrastrando hacia la puerta trasera. Yo reviso la bodega. Llévate a Luke, ordenó mamá. Tiene que aprender. Esto pasa cuando bajamos la guardia. Linda, los niños están dormidos. Ve por él. Papá subió arrastrando los pies, mientras mamá seguía con su búsqueda frenética, abriendo closets, asomándose detrás de los muebles, metiendo la mano debajo de las mesas. Mason se quedó tieso en medio de todo, con la culpa marcada en la cara. ¿Por qué mamá cambiaba entre decirle eso y decirle bebé a su hija en los cumpleaños? Había algo torcido en esa forma de poder colgar serpentinas un minuto y al siguiente quemar mensajes. ¿Qué detonaba esos cambios de humor tan salvajes, más allá de la enfermedad? Cuando mamá desapareció en el cuarto de lavado, Mason se lanzó hacia el refrigerador. «Súbete», susurró hacia la rendija donde yo me escondía. «A mi cuarto, segunda puerta a la izquierda». Métete debajo de la cama. Negué con la cabeza. Las escaleras, en mi estado, bien podían ser el Everest. «Tienes que hacerlo. Va a revisar aquí al rato». Tenía razón. El patrón de búsqueda de mamá seguía una espiral predecible. Cocina, sala, comedor y luego de vuelta a la cocina para revisar a fondo. Tenía, tal vez, 3 minutos. Me obligué a salir de detrás del refrigerador. Cada paso se sentía como correr en arenas movedizas. Las escaleras se alzaban frente a mí, 15 escalones hacia la libertad o de regreso a la jaula. Me aferré al barandal y me jalé hacia arriba, un paso doloroso a la vez. A la mitad, escuché las quejas adormiladas de Luke mientras papá lo arrastraba escaleras abajo. ¿Por qué tengo que buscar fantasmas? Nada más hazle caso a tu mamá. Pero no existen los fantasmas, cortó mamá con una voz que no admitía réplica.
Esto es de vida o muerte. La cosa que vive abajo anda suelta. Si la ves, no la mires a los ojos. No escuches sus mentiras. Solo grita para que yo vaya. Se me resbaló la mano del barandal. Estaban convirtiendo a mi hermanito en cazador y yo era la presa. Llegué arriba justo cuando el grupo de búsqueda salió al patio. El pasillo se extendía frente a mí. 4 puertas y toda una vida de misterios. ¿Cuál cuarto era de cuál hermano? ¿Cómo se veía un cuarto normal? Segunda puerta a la izquierda, el de Mason. Empujé para abrir y casi se me suelta el llanto. Pósters cubrían las paredes. Había una computadora en el escritorio, libros en repisas. Todo lo que yo había soñado, apretado en un espacio precioso. Pero no podía quedarme a verlo. Los pasos de mamá ya venían de regreso a la casa. Debajo de la cama encontré un mundo de tesoros olvidados. Bolas de polvo, calcetines perdidos, tareas arrugadas. Me encajé entre cajas de juguetes viejos, tratando de volverme invisible. La puerta se abrió de golpe. La lámpara de mamá barrió el cuarto como un reflector. «Sé que estás aquí», canturreó con esa vocecita demasiado dulce que usaba en sus peores episodios. Puedo oler la maldición. 16 años de podredumbre de sótano. La luz pasó a centímetros de mi cara. Contuve el aliento y me pegué al piso. Una araña me caminó por la mano, pero ni de broma me moví. Mason se portó muy mal. Siguió mamá mientras hurgaba en el closet, dejándose susurrar cosas por los demonios. Pero lo voy a arreglar. Voy a arreglarlo todo. Igual que arreglé a tu padre cuando quiso rajarse. Se fue hacia la ventana y revisó el seguro. Te crees muy lista, ¿verdad? Aprendiendo a leer, escribiendo esas notitas ridículas. Pero no eres nada. Un error, una maldición hecha carne. Y mañana, en tu cumpleaños, me voy a asegurar de que nunca vuelvas a amenazar a mis hijos de verdad. El rayo de luz barrió debajo de la cama. Apreté los ojos, esperando el grito cuando me descubriera. En vez de eso, la voz de Mason sonó desde abajo. «Mamá, creo que encontré algo en el garaje». Ella salió disparada, y yo me quedé temblando en la oscuridad, pero sabía que esto apenas empezaba. Mamá no iba a parar hasta dar conmigo, y cuando lo hiciera, no podía pensar en eso todavía. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo se sentía raro fuera de mi celda del sótano. Al final me venció el cansancio. 16 años de dormir a medias sobre el concreto me habían enseñado a descansar donde fuera y cuando fuera. Desperté con el sol metiéndose a chorros por la ventana del cuarto de Mason, mi primer amanecer. La luz lo pintaba todo de dorado, hermoso y aterrador. Me había perdido 5.844 amaneceres, encerrada mientras el mundo seguía girando sin mí. De abajo subían voces normales, de desayuno, de familia sentada a la mesa mientras mamá planeaba cómo volver a atraparme. El estómago se me hizo nudo del hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comí? ¿Hace 2 días? ¿3? Últimamente la ranura por donde me pasaban la comida se quedaba vacía más seguido. Era la manera de mamá de debilitar la maldición antes de mi cumpleaños. Tenía que moverme, conseguir comida, agua, un escondite más seguro, pero el cuerpo no me respondía. Con solo subir escaleras ya me ardía todo. ¿Cómo le hacía la gente normal para que caminar se viera tan fácil? La puerta del cuarto se abrió y me puse rígida, lista para arrastrarme más al fondo, debajo de la cama. «Soy yo», susurró Mason. Se hincó y se asomó a mi escondite. «¿Estás bien?» Asentí, sin fiarme de mi voz. «Mamá va a hacer que todos te busquen otra vez después del desayuno. Dice que si no te encontramos antes de la medianoche, nos vamos a quedar malditos para siempre». Me pasó una barra de granola y una botella de agua. «Perdón por todo. Debí haberte sacado desde hace años». Agarré la comida con las manos temblorosas, tratando de no devorarla como el animal en el que me habían convertido. La granola me supo a gloria, dulce, crujiente, llena de sabores que ni sabía que existían. «Se está poniendo peor», siguió Mason. «Papá ya anda bien tomado y apenas son las 9. Luke está tan espantado que ni siquiera sube solo». Se quedó callado, mirándome la cara en esa luz apagada. «¿De verdad te pareces a ella? A mamá, pues, antes de que la enfermedad se la tragara». Quise aventarle 1000 preguntas. ¿Cómo era antes? ¿Alguna vez me mencionó? Nadie se preguntó por los gritos del sótano, pero unos pasos en la escalera nos cortaron. Mason se levantó de golpe y aventó una playera sucia para tapar mejor el hueco bajo la cama. «No hagas ruido, voy a tratar de sacarlos de la casa».
Se abrió la puerta y ahí estaba mamá, con el pelo amarrado en una cola grasienta y los ojos barriendo el cuarto de lado a lado. ¿Con quién hablas? Con nadie, mamá, nomás estaba hablando solo. Ella avanzó un paso, aspirando fuerte. Lo huelo, ese olor a sótano, estuvo aquí. Mason tragó saliva. Mamá, por favor, no. Ella le agarró el brazo, hundiéndole las uñas. No me mientas, la dejaste salir, metiste la maldición a esta casa. ¿Quieres que tu hermano se muera? ¿Quieres que suframos todos? No es una maldición, Mason se zafó. Es mi hermana, es tu hija. La bofetada lo aventó contra el escritorio. Yo no tengo hija, esa cosa es un parásito, un demonio con piel de persona. Y si tú no lo puedes ver, entonces tú también ya estás contaminado. Se fue hecha una furia, azotando la puerta. Mason se tocó la mejilla, ya roja, y las lágrimas se le fueron resbalando. Quise consolarlo, decirle que no era su culpa, pero los dos sabíamos que no podía arriesgarme a moverme. El día se me fue como entre neblina, entre búsquedas y gritos. La voz de mamá se ponía más desesperada con cada hora. Las quejas arrastradas de papá se fueron apagando conforme el Bourbon le ganó, y Luke no dejaba de llorar, rogando que le explicaran por qué estaban cazando fantasmas. Me arrastré fuera de debajo de la cama cuando volvió a caer la noche. Tenía las piernas dormidas de tantas horas escondida, y los músculos se quejaban con cada jalón. La casa estaba en silencio, salvo por los ronquidos de papá en el cuarto principal, y el zumbido de la tele en la sala. Mamá seguro estaba viendo sus programas, esos de posesiones y guerras espirituales que le alimentaban el delirio. La puerta de Mason chilló al abrirse. Me hizo señas, desesperado, para que lo siguiera al baño. Fui cojeando detrás de él, pegándome a las paredes para no caerme. Abrió la llave del agua para tapar nuestros susurros, y me mostró una mochila escondida detrás del excusado. Había ropa, una lámpara, algo de dinero y más barras de granola. Me explicó el plan mientras yo me quitaba los harapos mugrosos del sótano y me ponía unos jeans y una sudadera con capucha que me quedaba grande sobre el cuerpo puro hueso. Él iba a armar una distracción en la mañana y me daría tiempo de salir por la puerta de atrás. Había una parada de camión a 3 cuadras y le había sacado a la cartera de papá lo suficiente para un boleto, a donde fuera. Negué con la cabeza. Huir significaba dejar a Mason y a Luke con la furia de mamá. Los iba a culpar, les iba a hacer daño, y su obsesión con la maldición se la iba a comer viva si ya no me tenía a mí de blanco. Mason insistió en que era la única forma, pero yo le vi el miedo en los ojos. Él sabía lo que mamá le haría por ayudarme a escapar. Entonces oímos pasos en el pasillo. Mamá andaba en su ronda de medianoche, checando cerraduras, echando sal en los marcos, murmurando oraciones de protección. Mason me empujó a la tina y jaló la cortina justo cuando se abrió la puerta del baño. Mamá se quedó ahí, tambaleándose, con la mirada ida. Se le quedó viendo a Mason un buen rato, y luego arrastró los pies y se fue. Esperamos hasta oír el clic de la puerta de su cuarto al cerrarse, y entonces salí de la tina. Mason me largó la mochila, pero se la devolví. Todavía no hasta saber que ellos iban a estar a salvo. A la mañana siguiente se desató el caos. Mamá casi no había dormido. Traía el pelo pegado por el sudor y las uñas ensangrentadas de rascarse bichos invisibles que, según ella, la maldición le había mandado. Hizo que papá y los niños revisaran cada cuarto otra vez, mientras ella hacía rituales de limpia con salvia encendida que llenaron la casa de humo. Yo me escondí en el hueco del ático que Mason me había enseñado, y por las rendijas entre las tablas del piso, vi cómo mamá se iba deshaciendo cada vez más. Acusó a papá de estar escondiéndome detrás de sus botellas de bourbon alineadas contra la pared. Luego agarró a Luke y lo sacudió hasta que confesó que había visto algo moverse entre las sombras. Fue mi imaginación, sollozó él, pero mamá lo tomó como prueba de que yo seguía en la casa. Se metió al cuarto de Mason y lo hizo pedazos, convencida de que él me estaba encubriendo. Arrancó pósters, vació cajones y le abrió el colchón a navajazos con un cuchillo de cocina. Mason trató de detenerla y ella le soltó un manotazo tan fuerte que lo estampó contra el librero. Los libros se le vinieron encima mientras mamá chillaba de simpatizantes de demonios y de contaminación. Por fin papá se metió, le sujetó las muñecas cuando volvió a alzar el cuchillo y entonces ella se le fue encima escupiendo maldiciones, diciendo que él nos había condenado a todos al hacerme con otra mujer. Eso sí que era noticia para mí. Yo siempre había dado por hecho que era su hija, que simplemente había nacido mal, de alguna manera.
Pero el berrinche de mamá soltó la verdad. La aventura de papá, la otra mujer que murió al dar a luz, el bebé que él llevó a casa en una borrachera, y cómo convenció a su esposa con esquizofrenia de tragarse la vergüenza. La revelación hizo que papá se fuera tambaleando por más bourbon. Mamá se dejó caer en la cama destrozada de Mason, llorando y jalándose el pelo. Luke se hizo bolita en una esquina, y Mason se quedó sentado entre sus cosas arruinadas, con la mirada apagada. Todo esto era por mi culpa. Mi existencia lo había envenenado todo. Esa noche tomé una decisión. Si me quedaba escondida, mamá iba a destruirlos a todos buscándome. Si me escapaba, los iba a culpar por dejarme ir. Y sí, mamá se estaba luciendo como mamá del año con todo esto. Hasta parecía que tenía talento para rastrear maldiciones. Nada dice amor de madre como convertir tu casa en una película de terror donde tu hija es el monstruo y tu hijo menor acaba de cazafantasmas en miniatura. Pero si me dejaba atrapar, si ella podía hacer el ritual que juraba que rompería la maldición, tal vez se calmaba, tal vez por fin tendrían un poco de paz. Me deslicé del ático cuando todos dormían. Después de 2 días moviéndome, las piernas ya me respondían un poco mejor, aunque esas escaleras todavía me costaban. Fui a la cocina pensando en comer algo antes de dejarme ver por la mañana, que mamá me encontrara con comida, para confirmar su teoría de que la maldición me hacía robarles. Pero mamá ya estaba ahí, sentada a oscuras en la mesa. No se movió cuando entré, ni siquiera levantó la mirada. Me quedé tiesa en el marco de la puerta, esperando el grito cuando me viera. En vez de eso, habló con esa voz tranquila que significaba que el medicamento le estaba haciendo efecto. Me preguntó si tenía hambre, si quería leche y galletas como las que antes le hacía a Mason y a Luke. Esa normalidad me dio más miedo que sus desvaríos. Me acerqué despacio, lista para salir corriendo si se me echaba encima, pero solo empujó un plato hacia mí y sirvió leche en un vaso. Nos quedamos en silencio mientras yo comía. Ella me miraba con unos ojos tristes, casi cuerdos. Dijo que sabía que yo no era un demonio en realidad, que a veces las voces mentían, pero que, aún así, yo era peligrosa, aún así estaba maldita. No era mi culpa, sino la de papá. Su pecado me había marcado, me había dejado mal. La única manera de proteger a Mason y a Luke era mantenerme encerrada. Dijo que lamentaba lo del sótano, pero ¿qué otra opción tenía? Quise discutir, hacerla entrar en razón, pero reconocí ese estado, la calma antes de que su mente se rompiera otra vez. Si yo le seguía la corriente, tal vez solo me volvería a encerrar sin lastimar a los demás. Asentí y dije que entendía. Sí, bajaría otra vez. Sí, me quedaría callada. Sí, sabía que estaba protegiendo a todos. Mamá sonrió y estiró la mano por encima de la mesa para tocarme la cara. La tenía helada. Dijo que mañana era mi cumpleaños, mi 5º cumpleaños real, y que en fechas así pasaban cosas especiales. La maldición estaría más fuerte, pero también más vulnerable. Tenía un plan para arreglarlo todo, para dejarme limpia y que pudiera vivir arriba como una hija de verdad. En mi cabeza se prendieron todas las alarmas. Le pregunté qué clase de plan. La sonrisa de mamá se le ensanchó. Había estado leyendo, investigando. Había formas de romper maldiciones, formas antiguas, formas de sangre. Iba a doler, pero solo tantito. Después sería libre y podríamos ser una familia de verdad. Me aparté de golpe de su mano. Los ojos de mamá destallaron peligrosos un segundo y luego volvieron a esa calma falsa. Dijo que yo tenía miedo, que era normal, pero ¿no quería ser normal? ¿No quería dejar de lastimar a todos? Mañana a medianoche, cuando empezara el 29 de febrero, ella me salvaría, nos salvaría a todos. Se levantó e hizo un gesto hacia la puerta del sótano. Era hora de regresar. Dijo, solo un día más. Podía aguantar un día más, ¿verdad? Por Mason y Luke, supe que si intentaba huir, la iba a detonar por completo. Así que caminé hacia la puerta del sótano, con cada paso más pesado que el anterior. Mamá venía pegada detrás de mí, tarareando una canción de cuna que yo recordaba de los ductos. La puerta estaba abierta, esperándome. La oscuridad de abajo parecía respirar. Arriba de las escaleras me volteé. Mamá traía un martillo en la mano, sacado de quién sabe dónde mientras yo le daba la espalda. No era para hacerme daño, prometió, solo para arreglar la cerradura que papá había roto. Su niña especial, su bebé de año bisiesto,
Todo iba a estar mejor después de mañana. Bajé a la oscuridad conocida. La puerta se azotó y escuché cómo la sellaba a tablazos. Ya no habría ranura para la comida, ya no habría apagador, solo obscuridad hasta que viniera por mí al día siguiente con el ritual que se hubiera inventado. Formas de sangre, había dicho, formas antiguas. Pero yo ya no era la misma niña que había vivido en esa oscuridad 16 años. 2 días de libertad me habían cambiado. Mis ojos ya habían visto el sol. Mis piernas ya habían subido escaleras. Mi mente ya había probado la esperanza. No iba a quedarme esperando, mansita, el horror que mamá planeaba. El sótano tenía una ventanita pintada de negro y clavada con tablas. Nunca antes había intentado romperla, resignada a mi encierro, pero ahora me le fui encima con una desesperación que me salió del alma, usando la tapa del tanque del baño para reventar la madera. Saltaron astillas, se me abrieron las manos y aún así seguí golpeando. Arriba, mamá cantaba, lo bastante fuerte como para tapar el ruido. O tal vez quería que escapara, tal vez era parte de su plan, dejar que la maldición corriera para luego cazarla bien. Ya no me importaba su lógica retorcida, solo necesitaba largarme. La primera tabla se cuarteó y se zafó, y por la rendija se coló la luz de la luna. La primera luz natural que tocaba mi prisión en 16 años. Me apuré, tragándome el dolor en las manos. Otra tabla se dio. La abertura era pequeña, pero yo también, después de años de pasar hambre. Arriba se oyeron varios pasos. Mamá había despertado a los demás y les estaba contando el plan para mañana. La voz de Mason se alzó para protestar y una bofetada lo dejó mudo. Se sumó el habla pastosa de papá, tratando de calmar a todos. Luke volvió a llorar. La última tabla no quería aflojar. Me aventé con todo el cuerpo. Sentí cómo se reventaba por dentro, pero seguía resistiendo. Arriba, los pasos se fueron directo a la puerta del sótano. Mamá venía a revisarme, a asegurarse de que su sacrificio no se le hubiera escapado. Con un último empujón, desesperado, la tabla se hizo pedazos. Me escurrí por la abertura, raspándome la piel con la madera rota y el vidrio. El patio trasero se abrió frente a mí, inmenso y aterrador. Nunca había estado afuera de noche. Nunca había sentido el pasto bajo los pies ni el viento en la cara. La puerta del sótano se sacudió y el grito de furia de mamá retumbó por toda la casa cuando encontró el cuarto vacío. Corrí, o lo intenté. A los 10 pasos, las piernas se me doblaron y terminé arrastrándome por el césped hacia la barda. Detrás de mí, la puerta trasera se abrió de golpe. Mamá quedó recortada en el marco, con el pelo hecho un desastre y la bata ondeando. Traía algo en las manos, el cuchillo del cuarto de Mason, pero no venía persiguiéndome. En vez de eso, me llamó con esa voz dulce, como si nada, y dijo, «Regresa». El ritual no iba a servir si yo tenía miedo. Yo tenía que confiar en ella. Era mi mamá. Me quería. Llegué a la barda e intenté trepar, pero mis brazos, flacos y débiles, apenas me levantaban. Mamá ya iba cruzando el patio, sin dejar de hablar, de maldiciones, de amor, de sacrificio, de tomar decisiones horribles para proteger a los que de verdad importan, del 29 de febrero y la magia de los años bisiestos. Mason apareció detrás de ella, en la puerta. Vio el cuchillo y salió corriendo. Mamá se volteó al escuchar sus pasos y levantó la hoja, no hacia él, sino hacia ella misma. Se la pegó al cuello y dijo que, si yo no regresaba, ella tendría que ocupar mi lugar. La maldición pedía sangre, si no la mía, entonces la de ella, y después la de Mason, luego la de Luke, luego la de papá, hasta saldar la deuda. Solté la barda y me giré para verla de frente. Mason se quedó congelado, con las manos en alto, como si se estuviera acercando a un animal salvaje, y no iba tan desencaminado. Papá salió tambaleándose, con una botella de bourbon en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. Luke se asomó detrás de él, con los ojos abiertos de puro terror. Mamá me sonrió, su niña especial, su bebé de año bisiesto. «Entra», dijo, que la dejara arreglarlo todo. Un ritual chiquito y volveríamos a ser una familia normal. Ella se tomaría su medicina, papá dejaría de beber, los niños tendrían a su hermana. Lo único que yo tenía que hacer era confiar en ella. Di un paso, luego otro.
Mason negó con la cabeza, desesperado, pero ¿qué otra opción tenía? La mano de mamá estaba firme en el cuchillo, lo iba a hacer. Las voces en su cabeza se iban a encargar de eso, pero, conforme me acerqué, le vi algo en los ojos. No era locura, era miedo. Me tenía pavor a mí, a lo que yo significaba. No una maldición ni un demonio, sino la prueba de la traición de papá. La evidencia de su fracaso como esposa. Un recordatorio con piernas de que su familia perfecta era una mentira. Me frené justo fuera de su alcance. La sonrisa de mamá se le quebró un instante. Se apretó el cuchillo con más fuerza contra el cuello y apareció una gotita de sangre. Última oportunidad, dijo. ¿Vienes por las buenas o me ves morir? Los ves morir a todos. La maldición se iba a llevar a todos los que yo había intentado proteger. Y entonces Luke hizo algo que nadie vio venir. Pasó junto a papá, pasó junto a Mason y fue directo hacia mamá. Con su manita le agarró la mano libre y le dijo que yo ya no daba miedo, que antes se había equivocado, que yo nada más era una niña, su hermana. ¿No nos la podemos quedar? Mamá lo miró hacia abajo y la confusión le reemplazó la certeza. El cuchillo titubeó. Luke siguió, con su vocecita, hablando de lo sola que yo debía haber estado, de lo valiente que fui para sobrevivir, de que quería enseñarme sus juguetes y sus juegos, de que ahora sí podríamos estar juntos. El cuchillo se le resbaló de los dedos a mamá. Se desplomó de rodillas, jalando a Luke contra ella, y se soltó a llorar. La locura se le rompió como si fuera fiebre, y la dejó temblando, ida. Por fin papá reaccionó. Pateó el cuchillo para alejarlo y la ayudó a ponerse de pie. Mason corrió hacia mí y me echó su chamarra sobre los hombros. Nos quedamos ahí, en el patio trasero, una familia hecha pedazos bajo la luz de la luna. Mamá se aferraba a papá y a Luke, murmurando disculpas sin pies ni cabeza. Yo me recargué en Mason, con las piernas demasiado flojas como para sostenerme sola. Nadie habló de mañana, ni de mi cumpleaños, ni de lo que seguía. Papá casi tuvo que cargar a mamá para meterla a la casa, mientras Luke le agarraba la mano. Mason me ayudó a ir detrás de ellos, cargando casi todo mi peso. La casa se sentía diferente. Seguía siendo una prisión, pero ya se estaban tronando los candados. Las paredes empezaban a venirse abajo. Los secretos se derramaban como sangre de una herida. Mamá se sentó en la mesa de la cocina donde, horas antes, me había dado galletas. Papá le vació su medicina en la palma y la vio tragarse cada pastilla. Ella no dejaba de verme con ojos descolocados, como si me estuviera viendo por primera vez. No una maldición ni un demonio, sino una niña rota, a la que ella, de algún modo, había estado rompiendo todavía más. Mason hizo sándwiches. Nadie comió. Luke bajó uno de sus peluches y me lo puso en el regazo, un gesto chiquito que lo dijo todo. Papá destapó una botella nueva, pero la dejó ahí, intacta. Nos quedamos sentados en silencio mientras el reloj se acercaba a la medianoche, al 29 de febrero, a mi 5º cumpleaños de verdad. Al final, mamá habló, con la voz rasposa de tanto llorar, y me preguntó cómo me llamaba. En 16 años, nunca me había puesto un nombre. Yo siempre fui eso, o la cosa, o la maldición. No supe qué decir. ¿Cómo te pones nombre cuando, para todos, nunca has existido? Mason dijo que lo viéramos mañana. La medicina de mamá estaba funcionando lo suficiente como para que se mantuviera tranquila y hasta ofreciera galletas, pero aún así se le salían comentarios sobre maneras sangrientas de romper maldiciones. Era una mezcla rarísima, la mamá normal y al mismo tiempo pensamientos peligrosos que me hacían preguntarme qué tanto seguía pasando en su cabeza, justo en mi cumpleaños de verdad, el día en que por fin podía existir. Mamá asintió despacio. La medicina ya le iba limando las orillas. Papá estuvo de acuerdo, hablando un poco arrastrado, pero de corazón. Luke dijo que tenía un libro de nombres de bebé en su cuarto. El reloj dio la medianoche. Empezaba el 29 de febrero, mi 5º cumpleaños. Esperé a que mamá se acordara de su ritual, de sus métodos de sangre, pero solo se quedó viendo sus manos, entrelazadas sobre la mesa. Las voces están calladas, dijo. Por primera vez en años, estaban calladas. Nos quedamos despiertos hasta que amaneció, hablando poco, no más ahí, compartiendo el mismo aire. La familia reunida alrededor de una mesa, haciendo como que todo era normal.
Cuando por fin entró la luz del sol por las ventanas, nos encontró a todos dormidos donde nos agarró la noche. La cabeza de mamá recargada en el hombro de papá, Luke hecho bolita en su regazo, Mason y yo apoyados el uno en el otro. Desperté con el olor a hotcakes. Papá estaba en la estufa, sobrio por una vez, tratando de acordarse cómo se cocinaba. Mamá seguía sentada donde la habíamos dejado, pero traía la mirada más limpia. Me veía con algo parecido al asombro, como si estuviera mirando un milagro y no un error. Luke llegó brincando a la cocina con su libro de nombres. Había marcado páginas con papelitos, armando posibilidades. Emma, propuso, o Sofía, o Lily. Nombres bonitos para una hermana bonita. Mamá se estremeció cuando oyó hermana, pero no lo corrigió. Mason sacó ropa de la bolsa de donaciones del garaje, ropa de verdad que casi me quedaba, y me ayudó a llegar al baño. Se quedó ahí, al pendiente, mientras yo me daba mi primera ducha de verdad. El agua caliente se sintió como magia en la piel, el jabón olía a libertad. Cuando bajé, mamá ya había puesto 5 lugares en la mesa, 5 platos, 5 tenedores, 5 vasos. Un lugar para todos, incluyéndome. Me sostuvo la mirada y señaló con la cabeza una silla. Mi silla. En su mesa. En su cocina. Comimos hotcakes en un silencio cuidadoso. Papá no dejaba de rellenar las tazas de café. Luke platicaba sin parar de la escuela, de los amigos, de cosas normales. Mason observaba a mamá, buscando cualquier señal de que se fuera a quebrar. Pero ella solo se quedó ahí, y de vez en cuando me miraba como si yo fuera un rompecabezas imposible. Después del desayuno preguntó si quería ver mi acta de nacimiento, la de verdad, no el acta de defunción que habían registrado. La había tenido escondida todos estos años, prueba de que yo existía incluso cuando ella fingía que no. Sacó una cajita de su cuarto, con las manos temblándole un poco. Adentro había documentos, fotos, una pulsera de hospital, evidencia de mi primer día de vida, antes de que el sótano se convirtiera en mi mundo. El acta traía un nombre que yo nunca había oído, Grace. Mi mamá me había llamado Grace antes de morir, antes de que papá me trajera a casa con su esposa. Mamá tocó el papel con cuidado. Dijo que Grace era un buen nombre, un nombre fuerte, que tal vez podía quedármelo, que tal vez podíamos empezar de nuevo. Miró a papá al decirlo y él asintió. Mason me apretó la mano por debajo de la mesa. Luke preguntó si Grace quería decir que yo era graciosa porque caminaba raro. Lo normal de su pregunta hizo que todos soltáramos la risa. Yo también me reí, una risa quebrada, con cuidado, pero risa al fin. Mamá sonrió y, por un momento, vi quién pudo haber sido sin la enfermedad. Quién quizá todavía podía volver a ser, con ayuda. El día se fue de una manera rara. Mamá se tomó su medicamento cada 4 horas, papá no tocó el alcohol, y mis hermanos me enseñaron cosas. Cómo usar una computadora, cómo jugar videojuegos, cómo existir en espacios que no estaban bajo tierra. Mis piernas se fueron fortaleciendo con cada hora que me movía, pero conforme se acercaba la noche, mamá se puso inquieta. Las voces están susurrando otra vez, dijo. Le recordaban cosas, peligros, maldiciones. No dejaba de mirarme con un miedo que iba creciendo. El medicamento estaba perdiendo la batalla contra 16 años de delirio. Papá fue el primero en darse cuenta. Sugirió que mamá se fuera a descansar, que se tomara pastillas extra, pero ella negó con la cabeza. El 29 ya casi se acababa. Mañana yo volvería a desaparecer. Así era como funcionaba. Los bebés de año bisiesto solo existían en su día. Tenía que regresarme antes de la medianoche o la maldición se iba a extender. Mason intentó hacerla entrar en razón. Luke le apretó la mano. Papá le suplicó que no olvidara lo que habíamos logrado. Pero la enfermedad podía más que la lógica. Ella se puso de pie, tambaleándose un poco, y dijo que ya era hora. Hora de volver abajo, hora de estar a salvo, hora de proteger a la familia de verdad de la hija falsa. Yo pude haber salido corriendo. Mis piernas ya daban para eso. Pero vi el portacuchillos detrás de ella. Vi cómo se le movían los dedos, como si fueran a irse directo para allá. Vi a mi familia tensarse del puro miedo. Así que yo también me levanté, asentí y dije que estaba bien, que entendía. Una noche en el sótano y mañana hablábamos. La cara de mamá se deshizo de alivio.
No había querido obligarme, no era un monstruo. Dijo, solo soy una mamá protegiendo a sus hijos. Yo era especial, diferente, necesitaba cuidados especiales. El sótano era por mi bien, por nuestro bien. Caminé hacia la puerta, midiendo cada paso. Mason me agarró del brazo, negando con la cabeza, pero le susurré que todo estaba bien, que era solo una noche, que se calmara, que dejara que la medicina hiciera efecto. Mañana lo intentábamos otra vez. Me soltó a regañadientes. Ya en la puerta del sótano, volteé. Mamá estaba ahí, retorciéndose las manos. Papá a su lado, con cara de derrota. Luke lloraba otra vez. Mason tenía los puños cerrados. Mi familia rota y hermosa. Después del sótano, de la oscuridad, de los años de no ser nada, entendí que ella estaba enferma, que las voces le mentían, que hizo lo que creyó correcto. Se le descompuso la cara y se lanzó hacia mí, jalándome al primer abrazo de mi vida. Olía a jabón y a tristeza. Sus brazos, delgaditos como de pájaro, me rodearon y me susurró disculpas en el pelo. Perdón, 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 una y otra vez. Cuando se separó, traía los ojos claros. Ella, de verdad, no la enferma. Me acarició la cara con suavidad y dijo, no, no más sótano, no más esconderte, eres mi hija, Grace. Aquí arriba es donde perteneces. El reloj marcó las 11:30. Le quedaban 30 minutos al 29 de febrero, a mi cumpleaños, a mi existencia, según su delirio. Las voces le gritaban en la cabeza, se le notaba en los ojos. Pero se alejó de la puerta del sótano. En vez de eso, nos fuimos a la sala, los 5. Nos sentamos juntos en el sillón como una familia de verdad. Mamá me agarró la mano de un lado, Mason del otro. Papá rodeó a mamá con el brazo. Luke se acurrucó contra mi costado. Nos quedamos mirando el reloj, esperando. 11:45. La mano de mamá se cerró con más fuerza. Las voces estaban subiendo de volumen, le susurraban, le decían cosas horribles. ¿Qué iba a pasar cuando llegara la medianoche? ¿Cómo la maldición nos iba a devorar a todos? ¿Cómo había fallado en proteger a sus hijos de verdad de la impostora? 11:50. Mamá ya estaba temblando. Papá intentó tranquilizarla, pero ella se apartó. La medicina ya no estaba haciendo efecto. 16 años de delirio pesaban más que unas cuantas pastillas. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Todos la miramos, tensos, esperando el quiebre. 11:55. Mamá se detuvo. Me clavó la mirada con los ojos desorbitados y dijo que lo sentía muchísimo, pero que no podía arriesgarse, que no podía arriesgarlos a ellos. Echó a andar hacia la cocina, hacia los cuchillos. Mason se levantó de golpe para frenarla. Papá fue tras él. Luke se aferró a mí, muerto de miedo. Yo me quedé tiesa, viendo cómo mi familia se volvía a romper en dos. Mamá gritando de maldiciones y de protección. Papá suplicándole que se tomara sus pastillas. Mason cerrándole el paso. 11:58. Mamá se zafó y salió corriendo. No hacia la cocina, hacia la puerta principal, hasta quedar en medio de la calle, con los brazos abiertos y la cara levantada al cielo. 11:59. Se volteó hacia nosotros. Ahora tenía el rostro en calma. Dijo que por fin las voces le habían dicho la verdad, que la única manera de romper la maldición era hacerse a un lado ella misma, que el veneno era ella, no yo, que su enfermedad le había robado 16 años a una niña inocente, que había convertido a su familia en prisionera. La maldición era ella y podía terminarla. El reloj empezó a dar las 12. Mamá me sonrió, me llamó Grace, dijo que me amaba. Luego se dio la vuelta y echó a correr. No calle abajo, sino de frente, directo hacia la autopista al final de la colonia. Papá salió disparado tras ella, sorprendentemente rápido para alguien que venía tomado. Mason nos agarró a Luke y a mí para que no fuéramos detrás. Oímos el chillido de los frenos, el grito de papá y luego el silencio. Llegó el 1 de marzo. Yo seguía aquí. La maldición se había roto, pero a un precio, uno que nadie se imaginó. Nos quedamos en el umbral de nuestra casa hecha pedazos, esperando sirenas, esperando que papá regresara, esperando a mamá, pero sabiendo, de algún modo, que solo uno volvería.
Mason nos apretó más. Luke hundió la cara en mi hombro. Yo me quedé mirando la calle vacía y me pregunté si eso era la libertad o nada más otra forma de prisión. Si para que alguien sobreviva hace falta que otros caigan. Si el amor puede existir sin sacrificio. Las sirenas llegaron al final. Papá volvió al final, sostenido por paramédicos. Mamá no volvió. La bebé de año bisiesto había llegado viva a su 5º cumpleaños, pero la familia que la había escondido ya no existía. En su lugar había algo nuevo, frágil, incierto, pero real. Entramos a esperar a la policía, a contestar preguntas, a entender qué seguía. 5 sillas alrededor de la mesa, pero ahora solo 4 personas. Los lugares vacíos nos miraban, como si nos señalaran. El último regalo de mamá, su última protección. Se quitó de la ecuación y nos dejó a nosotros arreglar lo que viniera. La policía llegó en cuestión de minutos. Las preguntas fueron cuidadosas, de rutina. Papá explicó lo básico, mientras Mason nos mantenía a Luke y a mí en la sala. Los oficiales tomaron notas, hicieron llamadas y coordinaron que llevaran a papá al hospital. Procedimiento estándar para lo que clasificaron como una crisis de salud mental que terminó en tragedia. Trabajo social llegó a la mañana siguiente. Una mujer con cara de cansancio y ojos amables se sentó en nuestra mesa de la cocina y preguntó con suavidad. Papá ya estaba lo bastante despejado para responder con coherencia. Mason habló por todos cuando hizo falta. Luke no me soltó la mano en toda la entrevista. La mujer revisó mi acta de nacimiento, el acta de defunción que mamá había tramitado, los expedientes médicos que papá sacó de una carpeta escondida. Hizo llamadas, consultó a sus supervisores, tecleó notas interminables en su laptop. Para la tarde ya había conseguido papeles de custodia de emergencia, evaluaciones médicas y referencias para terapia por trauma. Grace es un nombre muy particular para alguien que pasó 16 años alimentada por una ranura. Y tu mamá sí que cambió de verdad entre las dosis del medicamento y la presión de la medianoche. La semana siguiente se me fue en una neblina de citas y ajustes. Los doctores no daban crédito a mi estado físico después de 16 años encerrada. La desnutrición me había frenado el crecimiento. Me dejó los huesos frágiles y los músculos débiles. Terapia física 3 veces por semana, consultas con la nutrióloga, análisis de sangre que mostraron deficiencias de vitaminas que tardarían meses en corregirse. Papá tiró todas las botellas de la casa. Sin drama, una mañana simplemente las fue metiendo en bolsas en silencio mientras nosotros desayunábamos. Empezó a ir a reuniones en el centro comunitario. Volvía con aliento a café en vez de alcohol. Le temblaron las manos durante días, pero aguantó. Mason regresó a la escuela, aunque le costaba trabajo concentrarse. Los maestros mandaban recados por sus calificaciones a la baja y por lo retraído que estaba. Después de cenar se sentaba en mi cuarto y me ayudaba con las pruebas de evaluación educativa que exigía el Estado. 16 años de aprender por mi cuenta me habían dejado huecos rarísimos. Podía analizar literatura compleja, pero nunca había visto matemáticas básicas. Luke sorprendió a todos adaptándose más rápido. Llevó amigos a la casa para que conocieran a su nueva hermana y explicó, como si nada, que yo había estado enferma, pero que ya estaba mejor. Los niños se tragaron la mentira con más facilidad de la que lo habrían hecho los adultos. Me enseñó juegos de recreo en el patio trasero y tuvo paciencia cuando mi coordinación fallaba. La casa se sentía distinta sin mamá. Su ausencia era algo físico, un hueco con forma de ella en cada cuarto. Papá empacó sus cosas despacio, una caja a la vez. Algunos días se quedaba a la mitad de doblar, se quedaba mirando un vestido o una foto, perdido en el recuerdo de quién había sido antes de que la enfermedad se lo tragara todo. Encontré frascos de sus medicamentos escondidos por toda la casa, detrás de libros, dentro de cajas de zapatos, metidos bajo los lavabos. Pruebas de su lucha por mantenerse bien, por pelear contra las voces que al final ganaron. Papá los tiró todos al inodoro, con la mandíbula apretada, con enojo viejo y el duelo recién abierto. La recuperación física fue lenta. Primero, caminar hasta el buzón sin pararme. Luego, darle la vuelta a la cuadra, con Mason o papá siempre a mi lado,
listos para sostenerme cuando se me doblaban las piernas. A veces los vecinos se quedaban mirando. Reconocían a papá y a los niños, pero no entendían quién era esa chica pálida que se movía como una señora mayor. La historia que contábamos era sencilla. Yo había estado enferma, hospitalizada durante años, y por fin estaba lo bastante bien para volver a casa. La gente lo aceptaba porque la alternativa era demasiado horrible como para siquiera contemplarla. La familia buena de la Casa Amarilla no podía haber tenido a una niña encerrada en el sótano. Eso era algo que solo pasaba en las películas de terror. El verano llegó con sus propios retos. El sol me lastimaba los ojos y me quemaba la piel pálida en cuestión de minutos. Compramos lentes oscuros, camisas de manga larga y bloqueador solar casi de grado industrial. Aprendí a estar a la luz del día poco a poco, con cuidado, construyendo tolerancia, como un vampiro al revés. Papá consiguió trabajo en un almacén, turnos de madrugada que pagaban lo suficiente para cubrir lo básico. Llegaba a casa agotado, pero sobrio, y el orgullo le fue reemplazando la vergüenza que le había visto en los ojos durante años. Mason encontró un trabajo de medio tiempo en el súper, ahorrando para una universidad que antes daba por imposible. Yo empecé la escuela en línea, la laptop la puso el gobierno. Al principio, la pantalla me dejaba los ojos ardiendo, y el ritmo de información me apabullaba después de años de silencio. Pero aprender se volvió mi refugio. Cada lección terminada era la prueba de que yo era más que el fantasma del sótano. La casa también fue cambiando, poco a poco. Papá pintó encima de las manchas de humedad del techo, Mason arregló los escalones rotos y Luke me ayudó a decorar mi cuarto, el primer cuarto de verdad que había tenido. Colgamos pósters, acomodamos peluches que él ya había dejado atrás y armamos un espacio que le pertenecía a Grace, no a la niña sin nombre que había vivido abajo. Algunas noches eran más pesadas que otras. Me despertaba gritando por pesadillas de paredes que se cerraban, de una oscuridad interminable. Papá me encontraba hecha bolita en una esquina, viéndome rasguñar paredes imaginarias, y se quedaba conmigo hasta el amanecer, sin decir nada, solo acompañándome hasta que se me bajaba el pánico. Mason cargaba una culpa que lo iba carcomiendo como ácido. Él lo había sabido durante 9 años, pudo haberme sacado en cualquier momento, y el peso de esos años perdidos le encorvó los hombros y le envejeció la cara. No había palabra que le quitara esa carga. Hay heridas que no sanan parejo. Luke también tenía pesadillas. La puerta del sótano aparecía una y otra vez, los ojos desorbitados de mamá, el cuchillo apretado contra su garganta. Después de un mal sueño se metía a mi cama. Necesitaba comprobar que yo seguía aquí. Nos quedábamos despiertos inventando historias sobre familias normales, vidas aburridas, mamás que sí se tomaban sus pastillas. El otoño trajo problemas nuevos. La inscripción escolar del siguiente año, cartillas de vacunación que no existían, un número de seguro social que salía marcado como si yo estuviera muerta. Papá se pasaba horas en llamadas, llenando formularios, convenciéndole a burócratas lentísimos de que yo estaba viva. El sótano siguió sellado. Papá lo clausuró con tablas al día siguiente de que mamá murió y dejó claro que estaba prohibido. Aún así, yo lo sentía respirar debajo de nosotros, guardando 16 años de paredes rayadas y oscuridad. Algunos días la necesidad de bajar me rebasaba, contar las marcas, recordar, comprobar que había sido real. Una vez Mason me cachó en la puerta con un martillo en la mano. No preguntó por qué, solo me lo quitó y dijo que mejor saliéramos a caminar. Llegamos a 3 cuadras antes de que se me vencieran las piernas. Pero era avance. Todo era avance cuando arrancabas desde cero. Papá empezó a ir a un grupo de apoyo para duelo en el centro comunitario. Nunca contaba qué se decía ahí, pero regresaba a casa más ligero, de algún modo. Las líneas profundas alrededor de sus ojos se suavizaron y volvió a cocinar, rescatando recetas de antes de que mamá se enfermara, antes de que todo se viniera abajo. El invierno llegó con miedos nuevos. La oscuridad caía temprano y se iba tarde, demasiado familiar, demasiado parecida al sótano. Colgamos luces por todos lados y dejamos lámparas prendidas en cada cuarto. El recibo de luz se triplicó, pero papá lo pagó sin quejarse. La luz era medicina ahora. Cumplí 17 en diciembre, mi primer cumpleaños que no caía el 29 de febrero. Papá hizo un pastel. Mason colgó serpentinas. Y Luke invitó a sus amigos. Una fiesta normal para una chica que nunca había sido normal. Cuando cantaron las mañanitas, lloré por todo lo que me había perdido y por todo lo que todavía venía. La terapeuta dijo que recuperarse del trauma no era lineal, que los días buenos y los días malos eran normales,
que sanar pasaba en espiral, no en línea recta. Me enseñó estrategias para sobrellevarlo, técnicas de anclaje, maneras de existir en un mundo que todavía se sentía demasiado grande, demasiado brillante y demasiado ruidoso. Mason se graduó de la prepa con honores que nadie veía venir. Papá lloró en la ceremonia y por una vez, el orgullo le ganó al duelo. Luke cantó en el concierto de invierno, con la voz clara y fuerte. Yo me senté entre ellos en el auditorio, sorprendida de lo ordinario de todo. La Navidad llegó con una alegría cuidadosa. Decoramos un arbolito, colgamos calcetines e intentamos hacerlo normal. Papá se mantuvo sobrio durante las reuniones familiares que mamá siempre organizaba. Los parientes preguntaban por ella en voz baja. La historia era un infarto, repentino, trágico, más fácil que la verdad. Enero trajo las solicitudes de universidad para Mason. Se decidió por ingeniería, práctica y con futuro. Trabajaba en sus ensayos en la mesa de la cocina y me pedía mi opinión sobre qué palabras usar. Yo ayudaba en lo que podía, orgullosa del hermano que lo arriesgó todo para liberarme. Mi terapia física avanzó hasta volverse una membresía de gimnasio, caminadoras y máquinas de pesas, ganando fuerza en incrementos medidos. Los demás evitaban a la chica esquelética que se movía con tanto cuidado. No me importaba. La invisibilidad se sentía más segura que las miradas. Papá conoció a alguien en su grupo de duelo. Una viuda llamada Vicky, que había perdido a su esposo por cáncer. Una noche vino a cenar, nerviosa y amable. Luke no dejó de platicar en toda la comida, mientras Mason y yo veíamos a papá sonreír de maneras que ya se nos habían olvidado que existían. Se acercaba febrero con un miedo conocido. Mi cuerpo se acordaba aunque mi mente intentara hacerse la que no. El 28 llegó con paredes fantasmas cerrándose y la oscuridad apretándome los ojos. Papá me encontró en el baño a las 3 de la mañana, rascando los azulejos, contando hasta 1461. Pero el 29 de febrero no llegó. No era año bisiesto. Fue el primer 1 de marzo en 4 años en el que no tenía que existir, en el que podía simplemente ser. Aún así, papá hizo hotcakes, una nueva tradición. Celebrar los días normales, porque habíamos perdido demasiados. La primavera regresó con avances de verdad. Pasé el GED a la primera. A Mason lo aceptaron en la universidad estatal con una beca parcial. Luke entró al equipo de béisbol. Papá y Vicky se fueron acercando, con calma y sin prisas. La vida se fue armando a base de pequeñas victorias. La puerta del sótano siguió sellada. A veces se me olvidaba que estaba ahí. Otras veces me jalaba como si fuera gravedad. Pero yo me quedé arriba, donde todavía había luz, donde se juntaba la familia, donde el milagro era aprender a vivir un día a la vez y no nada más en los años bisiestos. Un año después de que murió mamá, hicimos un pequeño homenaje, no por la mujer que me tuvo encerrada, sino por la madre que fue antes de que la enfermedad le arrebatara la mente. Papá contó historias de cuando recién estaban juntos. Mason se acordó de las canciones para dormir. Luke habló de galletas y abrazos. Yo solo escuché, tratando de conocer a esa desconocida que marcó mi vida a través de su ausencia. La pizza en el suelo se siente muy distinta cuando pasaste 16 años comiendo por una ranura. Grace está aquí afuera, de verdad, viviendo su mejor momento ahora. Si llegaste hasta el final, déjame un comentario, me encanta leerlos.